Muy bien, vamos a continuar con los contenidos preparados para esta cuarta unidad didáctica relacionada a la codificación de las fuentes de información. Habíamos hablado de eficiencia, de códigos compactos, de un método para construir códigos unívocos y ahora vamos a hablar del primer teorema de Shannon. Vamos a hablar del primer teorema de Shannon para trabajar con el tema de códigos. Okay. Este teorema se llama el teorema de la codificación sin ruido, que indica si tenemos una longitud media de un código compacto aerario para una determinada fuente, entonces nosotros podemos indicar que esta longitud media va a ser mayor o igual que la entropía de la fuente y menor o igual que la entropía de la fuente más 1. Esta relación nos va a indicar que la longitud media va a tener valores máximos y mínimos. Va a estar en un rango entre la entropía de la fuente y la entropía de la fuente más 1. Eso es lo que nos dice este primer teorema de Shannon. Además, puesto que el teorema puede aplicarse a cualquier fuente de memoria nula, se lo va a hacer también a la extensión de orden n de la fuente original. Entonces, aquí estamos hablando de la entropía de la extensión de orden n de la fuente. Entonces, la longitud media de la extensión enésima de una fuente va a estar entre la entropía de la extensión enésima de esa fuente y la entropía de la extensión enésima de esa fuente más 1. Esto nosotros habíamos mencionado que la extensión no era nada más que n por la entropía de la fuente. Esto habíamos probado. Entonces, decimos que la longitud media de la extensión enésima de una fuente está entre n por la entropía de la fuente y n por la entropía de la fuente más 1. ¿Ok? Entonces, si nosotros agarramos esta desigualdad y la dividimos entre n, vamos a tener, si yo divido n por la entropía de la fuente entre n, las n se van a simplificar, solo me va a quedar la entropía de la fuente, que es menor o igual que la longitud media de la extensión enésima de una fuente dividido entre n, que es menor o igual que la entropía de la fuente, que se va con n, más 1 sobre, es eso lo que tenemos. Y eso es equiparable a decir que esta relación, el límite
de la longitud media de la extensión de una fuente enésima sobre n, el límite, cuando n tiene el finito, de la longitud media de la extensión enésima sobre n, es igual a la entropía de la fuente. Esto es lo que estamos diciendo, donde Ln es la longitud media correspondiente a un símbolo sigma i. Además, en el límite, el código se vuelve 100% eficiente. Eso es lo que estamos diciendo con este primer teorema de Shannon. Ok. ¿Alguna pregunta? Estas son relaciones muy sencillas que nos vamos a aplicar. Y luego podemos aplicar, como les decía, este primer teorema a fuentes de Markov, ¿no? Ok. Este primer teorema se llama teorema de la codificación sin ruido. Muy bien, hagamos un ejercicio para ver esto. Esto es lo que estábamos resolviendo hace unos minutos. Este es el 3, entonces este va a ser el 4. Vamos a poner 4. Vamos a decir construir un código compacto. Vamos a poner esto aquí. Construir un código compacto. Construir un código compacto para la extensión de segundo orden. Para la extensión de segundo orden. Para la extensión de segundo orden de la fuente. Usando el criterio del primer teorema de Shannon y determinar si existe una mejora en suficiencia y determinar si existe una mejora en su eficiencia, coma, sí, dos puntos. ¿Qué tenemos? Tenemos una fuente, vamos a poner nuestra fuente asociada a los símbolos de esta fuente. Tenemos, como hemos mencionado, sus probabilidades subir. Aquí tenemos símbolo 1. Esta fuente solo va a tener dos símbolos. Símbolo 2. Estamos hablando de probabilidad 0,8. Aquí estamos hablando de una probabilidad de 0,2. Listo. Esto es lo que nos está pidiendo primero. Ahora, esto es sumamente sencillo. En el primer caso, ¿cuál será el código compacto de esta fuente? ¿Mm? Si no nos dicen, como decía el compañero, cuál es el alfabeto código, asumíamos que era un alfabeto binario, 0 y 1. Entonces, el código compacto para esta fuente, ¿cuál será? 0 y 1. 0 y 1, ¿no es cierto?
porque no hay más. Entonces, aquí podemos decir la solución. Aquí yo voy a tener el código compacto. Código compacto. Ya. Y este va a ser 0 y 1. No va a ser nada más. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos la longitud, tenemos la entropía, y lo que nos pide el problema es luego hallar la extensión, ¿no? Hay que hallar el código compacto para la extensión. Y además lo que tenemos que determinar es si existe una mejora en la eficiencia. Entonces, para determinar la mejora, es que nosotros primero vamos a hallar la eficiencia de este código compacto, luego vamos a hallar el otro, el código compacto de la extensión, y finalmente vamos a hallar la eficiencia de esa extensión y vamos a comparar. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Está bien? ¿Se entiende? Está bien, licenciado. Entonces vamos a hallar, como ya tenemos el código compacto de esta fuente, lo que podemos hacer es hallar la eficiencia. Para hallar la eficiencia, porque después tenemos que compararlo con el código compacto de la extensión, para hallar la eficiencia tenemos que empezar por la entropía. Entonces decimos acá, hallamos la entropía. La entropía de esta fuente va a ser igual a 0,8 por el logaritmo de 1 sobre 0,8 más 0,2 por el logaritmo de 1 sobre 0,2. Ya está. ¿Eso a cuánto será igual? Con 4 decimales, por favor, ¿a cuánto será igual? ¿Alguien cualquiera? Nadie. 0.7218. ¿Estás hecho el cambio de base? Sí, ¿no? Sí. Ok, entonces esto es 0,7218, ¿no? Ok, esto es bit símbolo. Lick, a mí me sale otro resultado. ¿Qué te sale a ti? No, perdón, ya le había dado el resultado directo. No, perdón. Ok, muy bien. Verifica. Entonces yo pongo bit símbolo.
Ok. Muy bien, 0,7218. Ahora hagamos la longitud media. Para hallar la longitud media, eso es L, que es igual a la probabilidad por la longitud. La longitud de este código compacto, como ustedes ven, es 1 en ambos casos. Entonces esto va a ser 0,8 por 1 más 0,2 por 1. Evidentemente, como ustedes ya se han dado cuenta, esto es igual a 1. 0,8 por 1 más 0,2 por 1, eso es 1. Entonces, para la eficiencia, nosotros vamos a decir que esto va a ser N, solo para recordar, es la entropía de la fuente sobre la longitud media por el 100%. Entonces, esto va a ser igual. La entropía de la fuente es 0,72. 18. Eso dividido entre la longitud, que es 1, por el 100%. Entonces la eficiencia va a ser igual a 0,7218% dividido entre 1. Esto es nada más que 72,18%. Ya está. Entonces, eso es lo que tenemos para esta fuente. Ahora nos piden para una fuente para la extensión de segundo orden. Entonces, aquí vamos a decir para la extensión de segundo orden tenemos puntos. Muy bien. Para la extensión de segundo orden, nosotros decimos esto es Q a la N, Q es 2, entonces N es 2, esto va a ser 2 a la 2, esto es igual a 4. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener 4 símbolos S sub I. Estos S sub I no son nada más que la secuencia de S sub I, S sub J. Y además vamos a tener una probabilidad de sigma sub I, que no es nada más que la probabilidad de S sub I por la probabilidad de S sub J. Listo. Entonces de aquí tenemos que armar nuestra fuente extendida. Entonces la fuente extendida de orden 2, la vamos a llamar así, va a tener 4 símbolos. Y aquí va a tener una probabilidad de
sigma sub i, por lo que hemos visto. Ok, aquí vamos a hacer, esta es una secuencia, entonces vamos a tener símbolo 1, símbolo 1, símbolo 1, símbolo 2, luego vamos a tener símbolo 2, símbolo 1, finalmente símbolo 2, símbolo 2, ahí está. Y tenemos su probabilidad asociada. La probabilidad asociada en el primer caso es símbolo 1 por símbolo 1, 0,8 por 0,8. Eso es 0,8 por 0,8. 0.64. Exactamente, 0,64. Luego tenemos símbolo 1, símbolo 2. Símbolo 1, símbolo 2. 0,8. ¿Cuánto? Es 0.16. Muy bien, 0,16. Símbolo 2, símbolo 1. Eso también es 0,16. Luego, símbolo 2, símbolo 2. Eso es 0,2. 0.4. 0.4. 0.04. Perdón, 0.04. 0.0. A ver, prueben que la sumatoria nos dé 1. Sí, sale, Liz. Ok, Y eso nos dice muy bien. Ahora, yo voy a hacer aquí, voy a hallar el código compacto. Para hallar el código compacto de esta, yo tengo que considerar lo siguiente que vamos a poner. Este va a ser nuestro código compacto. Recordemos que esto tiene un alfabeto código binario. Entonces el alfabeto código binario, esto es muy sencillo. Puedo utilizar el árbol de codificación. Raíz, tengo 0, tengo 1. ¿No? Si yo utilizo el 0 para el símbolo S1, S1, el 0, ya no puedo tener más ramas que descuelguen del 0. Entonces voy al siguiente. Esto va a ser 1, 0, 1, 1. Si yo utilizo 1, 0 para el siguiente símbolo, tampoco voy a poder utilizar más ramas que descuelguen de 1, 0. Y me faltan todavía, entonces voy a ir al siguiente. Esto va a ser 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Entonces, para el siguiente símbolo yo utilizo 1, 1, 0. 1, 1, 0. Y para el último, como ya no tengo nada más, puedo utilizar ese 1, 1, 1. Ya está, puedo plantear ese código compacto. ¿De acuerdo? Porque no me dan longitudes, no puedo hallar.
Si no tengo las longitudes, el código compacto en base a esas longitudes, no puedo hallar alfa sub i, no puedo utilizar la relación que hemos visto en la anterior, ¿no? Pero sí puedo hallar utilizando este método del árbol de codificación que hemos visto en la anterior unidad didáctica. Ahora que tenemos esto, lo que necesitamos es hallar la eficiencia, porque tenemos que ver si existe una mejora en la eficiencia. Entonces, vamos a hallamos la entropía. Hallamos la entropía. La entropía de esto va a ser la entropía de la extensión de orden 2 va a ser igual a 0,64 por el logaritmo de 1 sobre 0,64 más 2 veces 0,16 por el logaritmo de 1 sobre 0,16 más 0,04 por el logaritmo de 1 sobre 0,04. ¿Esto cuánto es igual? ¿Cuánto es igual? ¿Alguien? ¿Cualquiera? Recuerden, estamos en logaritmo en base 2. Para que puedan calcular, tienen que cambiar de base el logaritmo para que lo puedan usar en sus calculadores. ¿Se puede o no se puede? ¿Alguien me habló? Uno, 1.4438 lic. Muy bien. 1.4438. Exactamente eso es lo que nos han dicho también en el chat. Esto es 1.4438 bits simple. Muy bien. Ya está. Perfecto. Ahora, lo que queremos es en este momento también hallar la longitud media. La longitud media va a ser igual a la probabilidad sub i por la longitud sub i. En este caso va a ser 0,64 por la longitud de ese primero es 1 por 1 más 0,16
por la longitud del segundo, que es 2 por 2, más 0,16, la probabilidad del tercero, por la longitud del tercero, que es 3 por 3, más 0,04 por la longitud del último, que es también 3. ¿Listo? ¿Cuánto es eso? 1.56. 1.56. A ver, alguien creo que me ha hablado. Chat. Exactamente, también William se sacó el mismo resultado, 1,56. Entonces esto es igual a 1,56. Listo. Entonces, para hallar la eficiencia es igual a la entropía que es 1,4438. 1,4438. La entropía dividido entre la longitud media. La longitud media es 1,56. 1,56. Y eso por el 100%. Listo. Entonces, ¿la eficiencia cuánto es? 92.55%. 92.55%. A ver. 92,55%. Alguien nos ha hablado, creo. Sí, Williams también ha sacado 92,55%. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué concluimos? Por lo tanto, ¿cuál es más eficiente? El de primer orden. No, este es 92,55 y este otro solo es 72. ¿Cuál es más eficiente? El de segundo orden. El de segundo orden, exactamente, ¿no? Entonces eso vamos a decir. Por lo tanto, el código compacto, por lo tanto, el código compacto de la extensión de orden 2 de la fuente dada, es más eficiente. ¿Por qué? La eficiencia del 100% es 100% eficiente. Del segundo orden nos sale 92,55. En cambio, de la fuente original nos sale 72,18. Entonces, obviamente, de la extensión es más eficiente. ¿Ya? Ok. Vamos entonces a lo siguiente. Estamos hablando del primer teorema de Shannon, que es el teorema de la codificación sin ruido. Estamos indicando que esto funciona para una fuente extendida. Pero también podemos aplicar el primer teorema de Shannon a las fuentes de Markov.
Entonces, tenemos una fuente de Markov de primer orden. ¿Qué quiere decir de primer orden? Que solo vamos a considerar un símbolo anterior. Entonces, yo tengo la fuente que tiene Q símbolos y tengo la probabilidad condicional de S sub I dado uno anterior, S sub J. Este hace referencia al primer orden, ¿no? Si era de segundo orden, estábamos considerando los dos anteriores. Como es de primer orden, solo estábamos considerando el primer anterior. Por eso esta probabilidad condicional me dice la probabilidad condicional de S sub I dado el S sub J. También podemos definir la extensión de orden n de esta fuente. También podemos hablar de la extensión de orden n de esta fuente que tiene S sub n y probabilidades condicionales, probabilidad sub I dado la sigma sub j, ¿no? Llamaremos a las probabilidades de primer orden incondicionales de S y Sn, que sean la probabilidad sub I y la probabilidad sigma sub I, respectivamente, ¿no? El proceso de codificación de los símbolos S sub j en un código bloque instantáneo es el mismo tanto para S como para su fuente adjunta, ese sombrerito. Si ese sombrerito es una fuente de memoria nula. Entonces, nosotros vamos a tener esta relación que la hemos visto en los anteriores casos. ¿Cuáles son los anteriores casos? En el caso de una fuente de memoria nula. ¿Qué lo hemos visto hace rato? Aquí está. Sí, siempre estamos hablando de eso. Habíamos hablado de la longitud y la condición necesaria es que la entropía de la fuente sea menor o igual que L, y aquí que la longitud media sea mayor o igual que la entropía de la fuente. Es lo que hemos estado hablando. Lo mismo ocurre con una fuente de Markov. La entropía de la fuente debe ser menor o igual que L, tal cual hemos visto en una fuente de memoria. Entonces podemos generalizar eso considerando la entropía de la fuente tiene que ser menor o igual que la entropía de la fuente condicional, menor o igual que la longitud media. ¿De acuerdo? La fuente original y esta es la fuente, ¿no?, adjunta, que tiene que ver con la probabilidad condicional. Y esto, si hablamos de su extensión, también se puede escribir de esa forma. Y tenemos finalmente estas dos relaciones. Tanto para una fuente de Markov como para una extensión de la fuente de Markov. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a determinar eso. ¿Ok? Ahora, esto, para este caso, tenemos que considerar todo lo que hemos visto en la anterior unidad didáctica, la unidad didáctica 2, cuando hablábamos de la cuantificación de fuentes de información y hablábamos de la entropía de fuentes condicionales. Entonces vamos a recordar eso que hemos visto antes. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver luego con un ejemplo para ver cómo aplicamos esta relación. Entonces, vamos a ir acá. ¿Qué ejercicio era? 4, vamos a ir al 5.
5, vamos a decir construir un código compacto. Construir un código compacto para la extensión. De segundo orden. De la fuente de Markov. Representada por dos puntos. Ok. Aquí voy a tener esta fuente de Markov, va a tener 0, 1, de 0 a 0. Esto va a ser 0, 1, de 1 a 1. Esto también va a ser 0, 1. Ok. Ahora, si no me equivoco, del estado 1 al estado 2, esto va a ser 0, 9. Ya está. Luego, del estado 2 al estado 1, esto va a ser. No sé si sale sin problema, pero no se ve el Jamboard. Ahora sí. Ahora sí. Ya, sí. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias. Me había olvidado compartir. Ya, entonces, el problema 5 dice construir un código compacto para la extensión de segundo orden de la fuente de Markov que está representada por ese diagrama de estados, ¿no? Por ese diagrama de estados. Entonces, ustedes tienen que hallar la entropía de esta fuente de Markov, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a hallar la entropía de esta fuente de Markov. Y una vez que hallemos la entropía, vamos a hallar el código compacto. Y a partir de ese código compacto vamos a hallar la longitud media. Y vamos a determinar la eficiencia. ¿Ok? Así que empecemos. ¿Cómo empezamos para hallar la entropía? ¿Cómo empezamos para hallar la entropía? Hallar la matriz de transiciones. Damos la matriz de transiciones, ¿no? Entonces esto voy a decir, el estado 1 es igual a 0, y el estado 2 es igual a 1. Entonces, si yo digo del estado 1 va al estado 1, esto es como si estuviera hablando de la probabilidad de 1 dado 1. Y eso es lo mismo que decir, estoy recordando lo que han estudiado ya para la anterior semana, es la probabilidad de 0 dado 0. Y esto es igual a 0, 1. Luego tengo del estado 1 al estado 2. Esta es la probabilidad de 2 dado 1.
Y esto es igual a la probabilidad de 1 dado 0. Y eso es igual del estado 2 al estado 1. Eso es igual a 0,9. 0. Está. Luego tengo del estado 2 al estado 1. Eso es lo mismo que decir la probabilidad de 1 dado 2. Y eso es igual a la probabilidad de 0 dado 1. Y eso es igual a 0,9. Y finalmente tengo del estado 2 al estado 2. Esto es la probabilidad de 2 dado 2. Y esto es igual a la probabilidad de 1 y esto es igual a 0,1. Listo. De aquí tranquilamente ustedes pueden sacar la matriz de transiciones. La matriz de transiciones es igual fila, columna. Primero viene 0, 1. Luego viene fila, columna. Fila 1, columna 2. Luego viene 0. Fila, columna. Fila 2, columna 1. Eso es 0, 9. Y luego viene fila, columna 2, 2. Esto es 0, 1. Además, como ustedes se han podido notar, la suma de las columnas da 1. Así que eso está muy bien. Y esto va a ser para hallar la distribución estacionaria, x1, x2. Esto va a ser igual a x1 y x2. De aquí todos sabemos que esto va a ser 0,1 x1, 0,1 x1 más 0,9 x2 igual a x1. Luego vamos a tener 0,9 x1 más 0,1 x2 es igual a x2. Esto va a ser igual a x, la última, x1 más x2 es igual a 1. Listo. ¿Cuánto sale x1? ¿Cuánto sale x2? ¿Cuánto es la distribución estacionaria? ¿Alguien cualquiera? Un medio. X y Y, un medio. Entonces x1
es igual a 1/2 que es 0,5 y x2 es igual a 0,5. Muy bien. Esa es la distribución estacionaria. Ya está. Ahora tenemos que hallar la entropía. Para hallar la entropía, nosotros vamos a decir, voy a tener, recuerden que son símbolos los que tenemos, símbolo J, símbolo I. Voy a tener la probabilidad condicional de S sub I dado S sub J, S sub I dado S sub J. Luego voy a tener la probabilidad S sub J, que es la probabilidad de la distribución estacionaria. Y finalmente voy a tener la probabilidad conjunta de S sub J, S sub. Ya está. Entonces estas son las transiciones que hemos dicho. De 0 a 0, de 0 a 1, de 1 a 0, de 1 a 1. Esta es la probabilidad de 0 dado 0, que era 0,1. La probabilidad de 1 dado 0, que eso era 0,9. La probabilidad de 0 dado 1, que era 0,9. La probabilidad de 1 dado 1, eso era 0,1. Ahí está. Luego, para todos los casos, la probabilidad de la distribución estacionaria era 0,5, esto era x1, y 0,5, 0,5, esto era x2. Muy bien. ¿Y cuánto es el producto? 0.05. Entonces, en el primer caso, tenemos 0.05. Muy bien. Que evidentemente va a ser igual al del último. 0.05. Estos de acá. 0.45. Muy bien. 0.45. 0.45. Está muy bien. Entonces aquí lo que hay que hacer es hallar la entropía y luego la longitud media. Entonces, la entropía de la fuente es igual a 2, porque tenemos dos casos que son similares, va a ser la probabilidad conjunta, que es 0,05 por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad condicional, que es 0,1. Está. Más tenemos los otros dos casos que son iguales, que va a ser 0,45, que es la probabilidad conjunta, por el logaritmo de
1 sobre 0,9. Listo. ¿Cuánto sale la entropía? La entropía de la fuente. Estamos hablando de una fuente de Markov. No estamos hablando de su extensión todavía, sino simplemente de la fuente de Markov que nos han dado. ¿Cuánto sale? ¿Alguien? Creo que alguien ya ha encontrado el resultado. Williams 0,4689. ¿Están de acuerdo? Esto Williams dice que sale 0,4689. Bit symbol. ¿Están de acuerdo? Si eso realmente sale. A mí me sale así igual en licenciado. Muy A mí bien. también. Perfecto. Ahora, Confirmo. muy bien, confirmado entonces. La longitud media es el producto de las probabilidades de cada símbolo, ¿no?, por su símbolo. En este caso, nosotros tenemos que analizar la pregunta. Aquí está la pregunta. ¿Cuántos símbolos tiene la fuente de Markov? Símbolos o palabras código. Solamente tiene 0, 0 y 1. 0 y 1. ¿A ver? ¿Sí? Eso es lo que tenemos. 0 y 1. Y asociados a estos estados, solamente puede ser 0,9 y 0,1. ¿Por qué? Porque son los que nos da la suma 1. Eso es lo que tenemos que asumir. ¿De acuerdo? ¿No? Tenemos esos dos estados y tenemos esas probabilidades. Entonces, siendo así, la longitud va a ser 0,1 por 1 más 0,9 por 1. Y esto es igual a 1. Por lo tanto, la eficiencia de este va a ser 0,4689, que es la entropía, dividido entre la longitud media, que es 1,
por 100%. Y esto es igual a 46,89%. Listo. Eso es lo que tenemos por el momento. Ahora hay que hallar la extensión. ¿De acuerdo? Hay que hallar la extensión. Muy bien. Y eso lo resolvemos el día de mañana. Voy a detener la grabación.